Bueno, bienvenidos a matemática. Hoy empezamos de cero con matemática, como vi en muchos videos del canal, porque esto después se cuelga del canal. Eh, Hay un montón de videos de matemática de todos estos colores, miles. Pero bueno, empezando de cero de nuevo con todo esto. Eh, Matemáticas. Lo primero que vamos a ver hoy es el tema de conjuntos numéricos. Tema de conjuntos de números. Conjuntos de números. Si bien empezamos con las ideas básicas de matemática, porque eso sobreentiende que hay mucha gente que ya sabe estas cosas, pero el tema es no solamente repasar, sino ir mencionando todos los argumentos y definiciones y propiedades que tengan que ver con los números. Bueno, el primer conjunto de números que vamos a ver. Bueno, el primer conjunto de números que se llama es el conjunto de números naturales. Los naturales. Pregunta, ¿qué son para vos los números naturales? ¿Los conocés o...? Que sería el uno, 2, 3. Claro, exactamente. Los números naturales son los primeros números que conoció el hombre como para contabilizar o cuantificar las cosas de la naturaleza. O sea, por eso viene de natural, no por una cuestión en particular o porque se le quiso, ¿no?, llamar natural. El conjunto de los números naturales es lo que vos dijiste, son los enteros positivos. Uno, 2, 3, 4. ¿Y hasta dónde termina esto? ¿No terminó? No escuché, no termina, dijiste, me parece. Sí. Claro, no termina. O sea, el conjunto de números nunca va a acabar. El conjunto de números es un conjunto que nunca acaba, que es un conjunto infinito de números. Cuando uno dice y pone línea de puntos suspensivos, significa que esto nunca acaba. Las llaves indican un conjunto, el conjunto de los naturales, y estos líneas de puntos suspensivos significa que nunca va a acabar. Es un conjunto infinito de números enteros positivos. O sea, esto no termina nunca, ¿no? Este, pero bueno, en definitiva, estos son los números que definen el conjunto de números enteros, pero digamos, ¿quién es 2? ¿Quién es 3? ¿Quién es 4? Todos estos números que yo puedo, obviamente, mencionar, los estoy cuantificando, pero ¿cómo se procesan? ¿Cómo los puedo encontrar? ¿Cómo los puedo definir? ¿Cómo los puedo generar? Porque en realidad, está bien, son entes diferentes, ¿no?, que indican cantidades de cosas, conformando un conjunto infinito de valores, nunca se termina, pero ¿cómo podría yo formar el 2? ¿Cómo podría formar el 3, el 4? Bueno, obviamente para poder formar esos números, tengo que utilizar operaciones algebraicas. La primera operación algebraica que uno ve es la suma. En realidad mal dicho, porque en realidad tendría que decir adición, pero bueno, son sinónimos. La suma. La suma es una operación algebraica, una operación binaria. O sea, vamos a poner acá al costado, a veces se tiene esto. Ahí. Eh, Vamos a poner suma, adición, es una operación binaria. Binaria significa entre dos números, entre dos entidades, ¿no? Entre dos entes, que en este caso son dos números. Y la operación binaria va a ser la operación binaria entre dos números naturales. Bueno, acá el cero no está. Hay que anticipar que el conjunto de los números naturales no contiene al cero. El cero no lo conocía el hombre hasta en la India, allá por el, digamos, 900 después de Cristo, pero vino de la India y si no me equivoco, 900 o antes, de nuestra era, pero se conoció mucho después que los griegos. Los griegos fueron los que empezaron a formalizar este conjunto de números, a pesar que había civilizaciones mucho antes de los griegos que empezaron a utilizar números o diferentes símbolos,
como los egipcios o como los babilonios, los medo-persas, que utilizaban otra simbología. Estos son los números arábigos que uno conoce, pero lógicamente el conjunto de números que no utilizamos proviene formalmente del desarrollo matemático que viene de los griegos, ya desde el 500 a.C., con Pitágoras y todos los filósofos matemáticos de esa época. Pero bueno, no voy a hablar de historia matemática porque es muy profunda, pero tampoco se tiene muchos antecedentes de dónde se originó por primera vez, lógicamente. Pero bueno, la idea de los números naturales es contar cosas. Fue una necesidad del hombre para contabilizar las cosas, el comercio, las ganancias, las riquezas, la cantidad de árboles, la cantidad de semillas, qué sé yo. Era para cuantificar, y esa fue la idea del número, una necesidad, que después los griegos tomaron esa necesidad y la empezaron a estudiar, a profundizar, inclusive con geometría, y bueno, de ahí empezaron a surgir un montón de propiedades y teoremas, y ahí se fue apartando la matemática de la necesidad habitual. La matemática se transformó en una ciencia pura, en una ciencia formal, que lógicamente es trascendente, no cambia en el tiempo, seguirá siendo lo mismo, y con sus propiedades, con sus teoremas, que ya vamos a ver, con sus definiciones y axiomas, todos los argumentos prevalecieron a través de los tiempos. Bueno, esa es un poco la historia, ¿no es cierto? Pero no me quiero ir mucho con la historia, a pesar que es muy interesante y uno puede ver cualquier video de YouTube. La idea es rescatar este conjunto de números. A través de una operación binaria, yo puedo operar dos números naturales y sumarlos y que me dé otro número que también va a ser natural. Pero la pregunta desde el principio, yo tengo acá el 1. Ahora, ¿cómo genero el 2? El 2, si bien es distinto del 1, es un número que se genera a través de esta operación binaria que es la suma. Yo puedo generar el 2 como 1 más 1. Yo puedo generar el 3 como 1 más 1 más 1. Yo puedo generar el 4 y así sucesivamente. Puedo generar todos los números que yo quiera. ¿Y a través de qué? A través del 1. Yo con el 1 puedo generar todos los números naturales. Puedo generar todos los números naturales porque voy sumando 1 permanentemente y genero un nuevo número natural. Si a un número natural, cualquier número natural del conjunto, le sumo 1, voy a generar un nuevo número natural. Eso define en cierta forma a lo que sería el conjunto de los números naturales. Nosotros podemos definir una de las cualidades que tienen los números naturales, que es la cualidad de conjunto inductivo. Entonces, una de las propiedades que tiene el conjunto de los números naturales es que es un conjunto inductivo, ¿no? Entonces, vamos a poder decir conjunto inductivo. ¿Qué significa inductivo? Inductivo significa que yo a partir de un número natural puedo generar otro sumándole 1. O sea, dado un n, un número n natural cualquiera, este es el símbolo pertenece, n pertenece a los naturales, hay que acostumbrarse, la simbología asusta un poco, pero a medida que vamos avanzando vamos a ver mucha terminología y hay que acostumbrarse a toda esta nomenclatura. Dado un n natural, este es el símbolo de pertenencia, entonces, dado un n natural, entonces, si a n le sumo 1, esto genera un nuevo número natural. Eso significa la definición de conjunto inductivo. O sea, el conjunto de los números naturales es un conjunto inductivo, porque yo a un número natural le sumo 1 y genero un nuevo número natural. Ahora, se sobreentiende que es un conjunto infinito y de alguna manera, si aplico este inductivismo de sumar 1 permanentemente, genero un número natural y siempre voy a generar eternamente por los siglos de los siglos y nunca se va a acabar. Por eso se dice que es un conjunto infinito, nunca termina, nunca finaliza en un lugar.
una observación que tengo que hacer, porque esto es importante. Muchos dicen que está bien, el conjunto de números naturales es infinito, que infinito sería como el último número natural. Ahí, natural. Esto es totalmente falso, por dos motivos. El infinito en realidad es algo inconmensurable, algo indefinido, algo incierto. Y cuando yo tengo la idea de número, tengo que definir un número. El infinito no se puede definir como número. El infinito en principio no es un número. Solamente representa algo inconmensurable, algo que, indefinido que nunca se acaba, potencialmente hablando. No es un número. Y segundo, decir que es el último número significa que es un conjunto finito. O sea, decir que infinito es el último número, como diciendo es el más grande de todos, entonces n es finito, lo cual es absurdo. No puede ser finito. Sabemos que es un conjunto infinito. Entonces, el infinito no es un número, no es un número de ninguna manera ni natural, ni real, ni todos los que vamos a ver. Ahora estamos con el conjunto de números naturales. Lógicamente, bueno, volviendo al tema de la operación binaria, operaciones que uno puede hacer, bueno, la vamos a poder hacer, por ejemplo, con la suma. Adición. En realidad se le dice adición o suma, es lo mismo, bueno. La cuestión es que yo puedo operar dos números. Yo puedo operar dos números naturales y me va a dar otro número natural. O sea, ejemplo, 2 más 3, 5. Bueno, lógicamente, esto ya lo conocemos, es de colegio primario, se supone. Pero bueno, uno podría decir, bueno, pero ¿cómo compruebo que 2 más 3 es 5? Bueno, con este concepto inductivo de formar el conjunto de los naturales, porque yo bien lo podría decir, bueno, el 2 lo puedo formar como 1 más 1. El 3 lo puedo formar como 1 más 1 más 1. Si uno le saca el paréntesis, estoy sumando 5 veces 1. Bueno, listo. No es ninguna ciencia. Pero bueno, es la manera inductiva de poder ir contando. Obviamente que uno ya lo hace, no hace toda esta cuenta, pero en la vida real uno hace 2 más 3 5, inclusive en las ecuaciones y en todas las cosas complicadas que uno hace, uno no va a hacer este desarrollo, pero esto es para saber que el conjunto de los números naturales es un conjunto netamente inductivo. Siempre que sume uno voy a encontrar otro número. Ahora, esto sí es interesante lo que voy a poner. ¿Qué pasa si yo hago 3 más 2? Bueno, 3 más 2 es 5. Obviamente por el mismo motivo. Obviamente porque yo lo puedo descomponer como lo descompuse acá arriba, ¿no? Así es, 3 veces 1, 1 más 1 más 1, y después más 1, son 5 veces 1, listo, ya está. Bueno, lógicamente, esto va a dar el mismo resultado. Hace 1 más 1 más 1, y acá más 2 veces 1. Bueno, obviamente voy a obtener el mismo resultado. 5. Bueno, lo que estoy argumentando con esta simple operación de que, y a través de la definición del conjunto inductivo, por eso estoy sumando repetidamente veces 1,
Tanto la primera operación, 5 veces 1, la segunda operación, 5 veces 1, lo que estoy tratando de argumentar es que acá se cumple lo que se llama la propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa. O sea, el orden de los términos no altera el resultado. Si hago 2 más 3 o 3 más 2 es lo mismo. En general, si yo tengo dos números naturales, A y B, A más B es lo mismo que B más A. Bien, voy a hablar un poco más de la propiedad conmutativa, pero primero voy a borrar todo esto. A ver. Acá va. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió esto? Sí. Sí, es básico. Yo empiezo por lo básico. No te conozco, pero ya vamos a ver cosas más complejas. Porque ¿cómo vas a decir? Me estás dando una cosa que es una pavada, sí. En realidad, todo empieza así, desde la raíz del árbol, hasta que uno se va metiendo en el tronco del árbol, las ramas, y ahí se va ramificando el conocimiento y se va complejando. Ya vamos a ver más cosas más complejas. Recién comenzamos. Si bien, lógicamente, uno lo trae del colegio. Pero yo lo que quiero enfatizar, a partir de lo que vos sabés, ir metiéndote en la cabeza la idea de número, los axiomas, las definiciones, las propiedades, los teoremas. Ya vamos a ver cosas donde vamos a tener que demostrar y poner el razonamiento a pleno para saber razonar las propiedades, porque no solamente aplicar una propiedad para hacer un ejercicio, sino muchas veces en matemáticas se pide demostrar una propiedad. Y a eso me refiero cuando te toman un examen. Generalmente en los parciales en la universidad, bueno, ejercicios son prácticos y muchas veces son teórico-prácticos donde tenés que aplicar propiedades. Y otras que son peores, los ejercicios que aparecen más que en los parciales, aparecen en los finales para terminar la materia, son demostrar tal teorema o demostrar tal propiedad. Bueno, para llegar a este nivel todavía recién empezamos a pisar los primeros escalones. Todavía hay que llegar al 20º piso para saber eso. Pero bueno, la idea es ir gradualmente llegando a ese nivel. Entonces, vamos a borrar acá. Esto ya está. No te preocupes porque esto lo cuelgo en el canal. Ahora te paso después el link del canal, lo puedes ver todas las veces que quieras. Vale. Ahí está. Bueno, yo hablé de la propiedad conmutativa. Esa palabra propiedad hay que tener mucho cuidado. La profesora o el profesor en el secundario utilizan mucho la palabra propiedad y se utiliza muchas veces. Yo permanentemente utilizo la palabra propiedad. Pero guarda con la propiedad. En realidad uno la conoce como propiedad conmutativa, pero en realidad se llama axioma de conmutatividad. Bueno, parece extraño, ¿no? ¿Por qué axioma? ¿Por qué no me decís propiedad? Yo estoy acostumbrado a ver propiedades y la propiedad. Está bien, no está mal. Muchas veces uno en la jerga cotidiana cuando explica matemáticas dice la propiedad tal, la propiedad tal. Por ahí la propiedad no es una propiedad. Ahora vamos a explicar qué diferencia hay entre una propiedad y un axioma. ¿Qué es un axioma? Un axioma, un axioma es un argumento válido, irrefutable, que no necesita ninguna demostración de nada. O sea, se acepta así como está. Obviamente tiene una razón de ser, pero yo no necesito probar nada. El axioma es como un decreto en justicia, se tiene que aceptar o aceptar. No queda otra, no hay réplica, no hay refutación de lo que estoy argumentando. Yo digo que A más B es lo mismo que B más A, eso se llama axioma de conmutatividad. ¿Cómo se prueba? No se prueba, se acepta. Como decía recién, estamos en la raíz del árbol de la matemática. Yo sé que el árbol comienza en la raíz. Debajo de la raíz no me interesa qué hay. Sí, hay tierra y qué sé yo, un montón de cosas. Pero no interesa lo que está debajo de la raíz matemática. Debajo de la raíz matemática hay filosofía, metafísica, qué sé yo, divagues, que no me interesan ahora traerlos a reducir. Lo que empezamos es desde la punta de la raíz de este árbol matemático. Y en esas puntas tenemos los axiomas, porque a partir de las axiomas, y también se llaman, los axiomas también se les dice definiciones. Axiomas o definiciones, es lo mismo, son sinónimos.
Son argumentos sólidamente matemáticos que no se refutan, que no hay prueba, que no se necesita probar nada. En cambio, las propiedades que vamos a ver a futuro son teoremas. Son teoremas que sí se tienen que demostrar con una serie de pasos, ¿no? De razonamiento, que ya vamos a ver, a través de estos axiomas o definiciones. O sea, a través de axiomas y definiciones, que son leyes básicas, fundamentales, que no necesitan ningún tipo de demostración, vamos a demostrar a futuro los teoremas, las propiedades, todo eso que por ahí alguna vez viste, si es que te gusta la matemática, por ahí hurgaste. Bueno, todos esos teoremas famosos y propiedades que muchas veces uno usó en álgebra y en análisis matemático, bueno, que habla de análisis matemático no es porque haya cursado eso, pero todas esas propiedades se demuestran paso a paso con todo un proceso de razonamiento, ¿no? Paso a paso, a través de estos axiomas y definiciones. Justamente esos axiomas y definiciones, como por ejemplo el axioma de conmutatividad, no hace falta demostrar. Entonces, yo argumento sin refutación y lo acepto. Para todo, este es el símbolo para todo, A y B, perteneciente a los naturales. Ahora empieza la nomenclatura. ¿Puede molestar un poco? No. Digamos, sí a las personas que no lo saben. La gente se asusta cuando ve esto. Cualquier persona en la calle dice, ¿qué es esto? No lo entiende, lógicamente se asusta. Digo, no, esto es matemática. Uy, qué difícil. No, no es difícil la matemática. La matemática asusta por la simbología, pero en la profundidad del razonamiento es muy sencillo. Digamos, muchas veces se dice que lo complejo es, es la apariencia de lo simple, y es cierto. Lo complejo parece que, como vos viste recién en el pizarrón, todos estos jeroglíficos matemáticos que había ahí, no, no es complejo, es sencillo. Lo que pasa es que asusta la manera como en ese pseudocódigo, por decir así, asusta la forma de presentarlo, pero en profundidad el razonamiento es sencillo. Bueno, entonces, terminando con esto, para todo A y B pertenecientes naturales, se cumple el axioma de conmutatividad. Entonces, este es el símbolo entonces, ¿no? Entonces, esto queda grabado en el video, así que no hace falta ponerlo porque voy a perder tiempo. Para todo A y B pertenecientes naturales, entonces, A más B es lo mismo que B más A. Esto lo usamos siempre cotidianamente en el colegio, pero ni hacíamos mención de, por ahí la propiedad, la profesora, el profesor habla de la propiedad conmutativa, ok, pero jamás utilizó el término axioma. En realidad no se llama propiedad conmutativa, no es una propiedad, es un axioma. Las propiedades, como dije recién, se demuestran paso a paso a través de definiciones y axiomas que no se demuestran, que no son refutables, que no necesitan ningún tipo de demostración, se aceptan porque sí. Entonces la primera propiedad que estamos viendo, mal dicho, el primer axioma que estamos viendo es el axioma de conmutatividad. A más B es igual a B más A. Bueno, hay otros axiomas. ¿Mm? Hay otros axiomas como por ejemplo el axioma de asociatividad. La palabra lo dice, asociatividad. La palabra ayuda a recordar qué significa axioma de asociatividad. Bueno, la profesora o profesor dice propiedad asociativa. No está mal, pero no confundamos. Un axioma es una cosa, una propiedad es otra. Ya dije la diferencia. Entonces, axioma de asociatividad, ¿qué significa asociar? Bueno, yo hablé de operación binaria. Cuando es binaria, significa de dos números. No existe operación trinaria. O sea, es binaria porque interactúan dos números, A más B. O sea, A más B o B más A, bueno, A más B. Interactúan dos números, por eso es binaria. A través de una operación binaria, yo puedo hablar de la axioma de asociatividad que lo necesito para hacer operaciones. Hablando así, digamos, pensando en voz alta, y ahora lo voy a escribir, si yo hago 2 más 3 más 5, yo no puedo hacer esa operación. O sea, si yo hago, ya después pongo la acción, ahora, ejemplo, ¿no? Antes de dar toda la definición de axioma de asociatividad. Ejemplo, si yo hago
2 más 3 más 5. Yo no puedo hacer esa operación. Está bien, si uno lo hace, 2 más 3 más 5, 2 más 3 es 5, 5 más 5 es 10. Está bien, no, no es que no se pueda hacer. Pero en realidad, desde el punto de vista formal, porque la matemática es una ciencia rigurosamente formal, cada paso que uno hace tiene que argumentarlo. Todo el tiempo tiene que haber. Y todo el tiempo uno tiene que preguntarse, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cuál es la definición de tal cosa? ¿Cuál es el axioma de tal otra? Si no hago así, nunca voy a aprender matemática en serio. Entonces, yo sé hacer operaciones binarias. Entonces, yo tengo que hacer una operación binaria porque no sé cuánto vale esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si hago 2 más 3 más 5 y yo sé solamente hacer operaciones binarias, voy a asociar estos dos. Es lo que hago mentalmente. 2 más 3 es 5. 5 más 5 es 10. Entonces ahí sí puedo hacer la operación. 5 más 5 es 10. Perfecto. Acá utilicé el axioma de asociatividad. ¿Por qué? Porque asocié los dos primeros números. Ahora, alguien me puede preguntar, bueno, también podría hacer esto. Asociar los dos últimos. Por supuesto que puedo asociar los dos últimos. Hago 2 entre paréntesis 3 más 5. Bueno, lógicamente, así razona la cabeza, ¿eh? Así razona la cabeza de uno, aplicando el axioma de asociatividad. Lo que pasa es que uno no dice axioma de asociatividad cuando uno hace la cuenta. Ya lo tiene incorporado orgánicamente. Entonces yo digo, bueno, 2 entre paréntesis 3 más 5. Entonces el 3 más 5 es 8. Ahí estoy haciendo una operación binaria, va a ser 2 más 8. 2 más 8, 10. Bueno, ¿qué tuve que aplicar acá? Sin querer queriéndola, el axioma de asociatividad, que ahora paso a enunciar, una vez que vimos este ejemplo. Para todo A, B, C perteneciente a naturales, estoy trabajando con números naturales, ¿eh? Podría trabajar con otro conjunto de números, como por ejemplo los reales, y se cumple también el axioma de asociatividad, pero por ahora son naturales. Entonces, si yo hago A más B y después le sumo C, es lo mismo que hacer esto. A le sumo haciendo primero B más C. Esta cuenta va a dar la misma. Bueno, acá vimos un ejemplo. Esto es general para todos los infinitos números reales, perdón, los infinitos números naturales que haya, para los reales también. Entonces esto siempre se va a cumplir. Siempre se va a cumplir. No existe ninguna terna de números naturales donde no se cumpla el axioma de la asociatividad. No existe. No existe. Porque si existiesen tres números que yo lo sumo de esta forma y da esto, y no da no da lo mismo si lo agrupo de esta segunda forma, entonces significa que no es el conjunto de los números naturales, porque el conjunto de los naturales es asociativo. Ahora, el axioma de asociatividad, ¿hace falta demostrarlo? No, es un axioma que cumplen los números naturales y no hace falta demostrar nada, simplemente saberlo. Es irrefutable. Se arranca desde esta raíz. Y la raíz, parte de la raíz, es este axioma de asociatividad. Bueno, hay otros axiomas. Este, por ejemplo, hablando, eh, sí, axioma de conmutatividad, asociatividad, pero para hablar de los otros axiomas, tendría que incorporar una nueva operación. Una operación que también va a ser binaria, que se llama producto. Ah, estoy acercando esto. La operación binaria en este caso se llama producto. Y generalmente el producto se lo pone como un puntito o se lo pone como un por así. Es lo mismo, es igual. Yo, como sumé números naturales, también puedo realizar un producto. Ahora, nosotros ya sabemos esto, pero yo quiero dar ejemplos para enfatizar el argumento que quiero dar. Está bien, uno hace 2 por 3. Bueno, 2 por 3 es 6. Parece de colegio, sí, lo es de colegio. Yo hago 2 por 3 es 6.
Pero, ¿cómo surge este 6? Porque me lo dijo la maestra una vez que me dieron la tabla de multiplicar y me la hicieron estudiar de memoria. No. ¿De dónde proviene el producto? La pregunta es, ¿de dónde proviene el producto? En este caso, de números naturales. ¿De dónde proviene el producto? Porque esta operación va a decir, está bien, me la dieron en un colegio y ya la aprendí de memoria, 2 por 3 6, 2 por 4 8, 2 por 5 10, está bien, listo, la tabla del 2. Pero no significa colocar en la mente una tabla porque alguien me lo dijo o yo tengo que saberlo. ¿De dónde proviene el producto? El producto proviene de la suma. Y no hay nada que hacerle, proviene de la suma. De la suma. Proviene de la suma. ¿Y cómo puedo probarlo eso? Bueno, proviene de la suma, porque cuando uno dice 2 por 3, esto que está acá, significa que es 2 veces el 3. O sea, 2 veces 3 significa 3 más 3. 6. Y también lo podría pensar así. 2 veces 3, pero también puedo pensar 3 veces 2. Acá se cumple también el axioma de conmutatividad en el producto. Bueno, 3 por 2 significa 3 veces el 2. O sea, va a ser 3 veces el 2, 2 más 2 más 2. Obviamente que 2 más 2 más 2 no puedo hacer así directamente la cuenta, porque no existen operaciones trinarias, sino binarias. Entonces aplico asociativa. 2 más 2 más 2. Obviamente es 4 más 2, 6. Listo. Ahí apliqué axioma de asociatividad. Asocié estos dos primeros términos. Bueno, entonces, ¿para qué existe el producto si sale de la suma? Bueno, el producto existe porque es una forma resumible de hacer una cuenta. El hombre siempre trató de encontrar operaciones cada vez más fáciles para poder resumir en su contexto la operación que tienen que hacer. Si uno no encuentra una forma resumida de hacer las cosas, se complicaría. Si yo tuviese que hacer 1530 por 134, y bueno, tendría que sumar 134 veces 1530, no terminaría nunca. Entonces, obviamente, la multiplicación es una operación binaria que surge de la suma, y que surge en el sentido de una necesidad de resumir la operatoria de cálculo, simplemente por eso. Y de ahí surge. O sea que el producto no existe por sí solo. El producto surge de la suma. El producto proviene de la suma. Eso es lo importante. Por eso, ahora, como ya pasó media hora y me va a sacar Zoom, vamos a la próxima media hora y ahí vamos a hablar de las cualidades que tiene el producto bajo ciertos axiomas, como por ejemplo, también se cumple el axioma de conmutatividad y de asociatividad. Pero también va a haber otro axioma que se llama de distributividad, porque vamos a ver que el producto es distributivo respecto de la suma. Bueno, esto lo vamos a ver en el próximo video. Así que bueno, lo que voy a hacer es un corte y vamos al próximo video. A ver si puedo cortar. Okay. No, está. Ah, acá. Así que bueno, nos vemos en matemática 2. Chau, chau.